Ujú. Hola. Bueno, bueno, buenas tardes nuevamente. Para el Decanato del CIDE es un placer el acompañarlas hoy en este momento que es tan significativo en el proceso de formación. Yo siempre aprovecho para romper un poco el protocolo en estos espacios y dedicarles unas palabras donde cuando a nosotras nos toca estar acompañándoles en muchas ocasiones como parte de los tribunales, por lo menos yo veo que siempre hay mucha tensión, ¿verdad? Nos ponemos muy nerviosas y bueno, no hemos dormido y bueno, ya el trabajo de los trabajos finales de grabación ya tienen toda su historia, todas las, ¿verdad? La mayoría de personas que somos académicas hemos pasado por ahí, pero yo lo que quiero es darles un consejo de que disfruten este momento. Este es la culminación de un proceso que inicia desde que ustedes empiezan a pensar qué es lo que quiero estudiar, empiezan a hacer, ver a todos los procesos de admisión a la universidad y empiezan su proceso de formación. Y bueno, y se va mucho más allá, ¿verdad? Desde su formación inicial. Pero es un proceso que se gesta en muchas etapas y que esto obviamente viene a ser una culminación de una manera académica y que les dota de un montón de habilidades para la investigación, para el desarrollar proyectos, para visualizarse mucho más ampliamente que, ¿verdad? Que muchas veces el bachillerato lo da, es decir, amplía totalmente su visión y su contextualización. Muchas veces vemos los trabajos finales como un requisito y no lo son una oportunidad de crecimiento. Y después con el tiempo los vamos a valorar así. Yo sé que a veces, ¿verdad? Estamos en una posición donde sufrimos mucho. Entonces, como para no hablar demasiado, yo lo que les deseo es lo mejor en este momento, porque no es suerte, es preparación que ustedes tienen. Disfruten este momento. Ustedes fueron quienes hicieron todo este trabajo junto con el equipo que les acompañó, que es excelente, y han tenido toda una formación de una unidad académica que es líder en este campo, entonces, ¿verdad? No dudo de que todos los hallazgos, todo el proceso que han tenido es muy valioso. Disfrútenlo, disfruten en este momento, no se sientan temerosas, no sientan nervios, yo sé que es normal, pero estamos acá para compartir conocimiento y para aprender y construir en conjunto. Entonces, esto quería expresarles Muchas eh, gracias. de verdad para que lo vivan y lo disfrutan, porque uno a veces se asusta muchísimo. Sí, no son muy Eh, valiosas an- esas palabras sí. en este momento. Muchas Así gracias. que van a respirar y todo va a estar bien. Gracias. Bueno, ustedes ya saben el proceso, en el acta viene un poquito descrito. Yo hago esta introducción, luego ustedes hacen una presentación que puede ser de 40 a 45 minutos. Posteriormente viene una serie de observaciones, preguntas, intervenciones. Si hubiera personas externas, que no las hay, igual también se les hubiera abierto el espacio para que puedan compartir con ustedes. Se inicia con las personas lectoras, posteriormente con el tutor y luego la palabra se le da al representante de la unidad académica, cerrando con la persona representante del decanato. Luego nosotros nos vamos a retirar a otra salita y posteriormente ya volveríamos para cerrar el proceso de manera formal. Les extiendo un saludo a todos quienes me acompañan hoy acá como parte del tribunal. Un placer para Yasmín, que no me presenté al inicio, que es la persona que no conozco, y un honor de verdad compartir con Josué, con Evelyn y bueno, y con Víctor acá también. Entonces les cedo la palabra. Adelante, espero que todo les salga muy bien. Perfecto, muchas gracias. Voy a proceder entonces a compartirles en pantalla. Nada más me informan cuando logran ver la presentación. ¿La presentación? Sí, Sí. sí, se Ok, ve bien. perfecto. Buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy mi compañera Daniela Vargas y mi persona Jerlyn López expondremos un informe de la investigación para la licenciatura en orientación titulado Factores de la empleabilidad asociados a la inserción laboral de mujeres adultas usuarias de la Oficina de Capacitación y Empleabilidad de la Municipalidad de Alajuela. Un análisis del enfoque interactivo. Como parte de los antecedentes, realizamos una búsqueda exhaustiva de estudios que abarcan desde el 2018 al 2022 que nos permitieron encontrar un panorama de la inserción laboral
en la población de mujeres, la cual fue presentada en 3 distintas categorías. La primera de ellas, la condición del empleo, que muestra estudios que demuestran la desigualdad que experimentan las mujeres en el mercado laboral, los cambios en el contexto y las oportunidades de empleo en relación a los emprendimientos. Luego tenemos la condición de la empleabilidad, con estudios que analizan los factores que influyen en el desarrollo de la empleabilidad de esta población, desde el tema de las habilidades, las competencias, la familia y la motivación. Por otro lado, tenemos los programas y servicios de apoyo con estudios que muestran estrategias, leyes y políticas, tanto nacionales como internacionales, que apoyan la inserción laboral de la población femenina en temas de capacitación, asesoría, en temas incluso de redes de cuidado. Luego tenemos la justificación que Brisancho y Vera Cosio en el 2020 mencionan que en los últimos 30 años han existido avances significativos en relación con el tema de las mujeres y la inserción laboral en Latinoamérica. Sin embargo, era importante y se ha destacado que a lo largo del tiempo es necesario seguir trabajando el tema de los salarios y de la distribución del trabajo no remunerado en relación con el cuidado de los hijos y las tareas domésticas. El Estado de la Nación en el 2020 menciona que esta situación que prevalece a lo largo del tiempo se debe a distintas circunstancias, entre estas que a la población se le dificulta el poder acceder a un empleo estable y a la desigualdad y a la brecha de género, que sigue fomentando que las mujeres no puedan trabajar fuera de los hogares. El Estado de la Nación en el 2018 menciona que en Costa Rica las mujeres experimentan una triple barrera en su inserción laboral desde el momento de la inserción, la selección y la valoración de su trabajo, lo cual las mujeres pueden presentarse muy bien capacitadas para un puesto en cuanto a habilidades, capacidades y grados académicos, pero siguen presentando situaciones de mala condición en los salarios, discriminación, condiciones de subempleo y el desempleo. Acerca de esto, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el 2023 mencionan que el rango de las mujeres de 25 a 34 años muestra mayores niveles de desempleo. Como podemos ver, son población relativamente joven que podría ser partícipe de la fuerza de trabajo. Ahora, estas desigualdades que experimentan las mujeres se vieron agudizadas durante la pandemia, en el que podemos analizar cómo muchas de ellas tuvieron que dejar los puestos de trabajo por dedicarse a las labores domésticas, quienes tuvieron un recargo en esta situación que se experimentó. Ahora, esta población experimenta una dificultad a la hora de insertarse laboralmente, que los lleva a tener que enfrentarse a múltiples realidades y a distintas situaciones para poder obtener un empleo. Para esto es importante el que se puedan capacitar y potenciar su empleabilidad. Para esto, McQuaid y Lindsay mencionan que en este proceso es importante que haya una comprensión holística de lo que es la empleabilidad, la que nos conlleva a la descripción de distintos factores que se hacen presentes o que dificultan la empleabilidad o la solicitud de un puesto en específico. Viendo este panorama, es muy importante los profesionales en orientación de la mano de los servicios de intermediación laboral que le permitan a las personas, le permitan a las mujeres, perdón, el desarrollar las habilidades y las capacidades, que puedan elaborar un plan de trabajo para poder obtener uno en el menor tiempo posible. Esto nos lleva a la pregunta de investigación: ¿cómo influyen los factores de la empleabilidad asociados a la inserción laboral de mujeres adultas usuarias de la Oficina de Capacitación y Empleabilidad de la Municipalidad de Alajuela, según el enfoque interactivo de empleabilidad? El propósito general: analizamos los factores de la empleabilidad asociados a la inserción laboral de mujeres adultas de 25 a 35 años, usuarias de la Oficina de Capacitación y Empleabilidad de la Municipalidad de Alajuela, desde el enfoque interactivo de la empleabilidad. Los propósitos específicos: identificamos los factores individuales que prevalecen en la inserción de las mujeres adultas de 25 a 34 años, usuarios de la Oficina de Capacitación y Empleabilidad de la Municipalidad de Alajuela. Reconocemos las circunstancias personales de la población en estudio presentes en la inserción laboral. Determinamos los principales factores externos que predominan en la inserción laboral de la población en estudio. Ahora, como parte del marco referencial, los conceptos y la teoría necesaria para nuestra investigación fue agrupada y categorizada de la siguiente manera. La primera de esas es el nuevo contexto laboral, en el que aborda cómo han surgido cambios en el contexto de trabajo por la industria 4.0, la cual ha ocasionado una transformación tecnológica y digital que ha cambiado la forma en la que trabajamos, en la que nos vinculamos y los perfiles de trabajo, quienes responden a las necesidades del contexto actual.
Es importante también entender cómo la inserción laboral es un proceso dinámico y cambiante que aborda distintas realidades y que está en un estado de inestabilidad permanente, lo cual ocasiona que la población que busca empleo esté en constante incertidumbre acerca del proceso. Además de esto, podemos destacar cómo las mujeres también experimentan una barrera en su inserción laboral relacionados a la exclusión que hacen las empresas o los empleadores para hacerlas partícipes de los equipos de trabajo en los puestos en específico y cómo se da la poca valoración de la experiencia laboral, de la experiencia que tiene esta población. Por otro lado, tenemos la empleabilidad como esa capacidad que tiene la persona de autodirigirse de forma eficiente en el mercado de trabajo, potenciando al máximo, perdón, desarrollando su potencial para en un puesto estable, contemplando las actitudes personales, las habilidades y las capacidades. Es importante destacar que el concepto de empleabilidad cambia a lo largo del tiempo debido a las demandas del nuevo contexto. Bueno, la segunda categoría habla acerca de los enfoques de la empleabilidad, en la cual también se comenta que a lo largo de la historia han habido diversas perspectivas teóricas, ¿verdad? Gracias a este cambio de pensamiento con respecto a la empleabilidad. La perspectiva teórica más reciente es la perspectiva interactiva de Gassier, la cual habla acerca de una dinámica de empleabilidad entre el individuo, las oportunidades y las normas del mercado laboral. Más adelante, McQuaid y Lindsay se inspiran en esa perspectiva de empleabilidad y bajo una comprensión holística crean lo que es el enfoque interactivo de empleabilidad, el cual se compone de 3 factores, que son los factores individuales, que hablan acerca de las habilidades de las personas y demás, las circunstancias personales, que se refieren a las circunstancias del hogar, y el acceso a recursos, y los factores externos que también se comentan a los factores de demanda y apoyo. Cabe mencionar que esos factores están estrechamente vinculados con cada uno de nuestros propósitos específicos, como podemos ver. Ahora, es importante que la orientación laboral en estos cambios que ha tenido el contexto laboral, ¿verdad? Deban dirigir el trabajo de la orientación a poder contemplar estos distintos factores que se hacen presentes en la inserción laboral de la población que se acompañe. Por eso, un motivo, la orientación también debe generar en las personas y brindarles las herramientas necesarias para que puedan desarrollar capacidades y habilidades necesarias, para que puedan establecer metas que les permitan acercarse a los puestos de trabajo que necesitan. Y además de eso, el destacarlo como los servicios de intermediación laboral le brindan a las personas y le facilitan la interacción entre una persona y un puesto de trabajo o una vacante, permitiéndole una mayor movilidad laboral, mejorando la productividad, combatiendo el desempleo y la discriminación. Bueno, con referente al marco metodológico, tenemos un paradigma naturalista que nos va a permitir un acercamiento a ese grupo de mujeres, ¿verdad? Nutriéndose nutriéndose en las perspectivas metodológicas, nos va a permitir comprender las experiencias de estas mujeres y también cómo estas son diversas, estas realidades. Luego, un enfoque fenomenológico fue el elegido para nuestra investigación, ya que este también nos va a permitir analizar cómo ellas comprenden y cómo han vivido esta experiencia de su búsqueda de empleo. Luego, el enfoque fenomenológico es de tipo descriptivo, ya que nos permite caracterizar todas esas experiencias de manera que nos va a permitir describir ese proceso. Luego, el diseño cualitativo también nos va a permitir un mayor acercamiento a estas personas y se utilizó para eso un instrumento de tipo, entrevistas semiestructuradas, que también nos permitió a lo largo de las entrevistas poder guiarlas en caso de que surgiera algún tema emergente para nuestra investigación. Para la elección de las mujeres participantes se utilizó la técnica de juicio de Navarrete, la cual se delimita esa investigación por medio de criterios, los cuales fueron que en este caso fueran mujeres de 25 a 35 años de edad, que fueran usuarios de la Oficina de Capacitación y Empleabilidad de la Municipalidad de Alajuela y que contaran con un grado académico mínimo de secundaria completa.
De igual manera, para las personas profesionales participantes que colaboraron para esta investigación, son personas expertas en la intermediación laboral en áreas de psicología, orientación y recursos humanos. Esas pertenecen a la Agencia Nacional de Empleo y a la Municipalidad de Alajuela. Luego tenemos los temas explorados y las unidades temáticas. Cada una de las dimensiones propuestas responden a los propósitos específicos de nuestra investigación. La primera dimensión son los factores individuales, con las unidades temáticas de habilidad y atributos de empleabilidad, la cual contempla habilidades sociales básicas, competencias personales y habilidades básicas transferibles. Luego tenemos la búsqueda del empleo con uso eficaz de los servicios. Luego tenemos el manejo de las TIC. Seguido de eso tenemos los factores de circunstancias personales en la unidad temática de circunstancias del hogar, la cual contempla responsabilidades de cuidado directo, los compromisos en el hogar y la condición de la vivienda. Luego tenemos cultura de trabajo relacionado con el soporte familiar de relaciones cercanas y la comunidad, el acceso a los recursos que contempla el acceso al transporte y el acceso al capital financiero y social. Por último, tenemos los factores externos con las unidades temáticas de factor de demanda laboral, el cual contempla los factores de contratación presentes en la selección de los empleadores. Bueno, con respecto al método de análisis, se utilizó el de Taylor y Botkin, el cual contempla 3 fases. En la primera fase de descubrimiento, se realizó un análisis de la teoría de diferentes fuentes bibliográficas que fue complementado con la información que nos brindaron en la Oficina de Capacitación y Empleabilidad, información que fue de mucho enriquecimiento para nuestra investigación. Con esta información obtenida por estos 2 medios, también más adelante se generan en la segunda fase de codificación diferentes categorías según las ideas y las interpretaciones generadas a lo largo de todo este proceso de las entrevistas. Para que por último, en la fase de la relativización de la información, se pueda interpretar la información según el contexto que, en el que se encontraban estas mujeres. Luego, para los criterios de calidad, el que se destaca fue el de Gourdian, que con la triangulación de datos, el cual pretende garantizar que el contraste de las diferentes percepciones se conduzca a interpretaciones consistentes y válidas. En este caso, para nuestra investigación, esta triangulación de datos se realizó por medio de la información brindada entre las mujeres participantes, los profesionales, la teoría, ¿verdad? Y nuestra percepción como profesionales. Bueno, para el análisis de los resultados, de igual manera, estas se presentan en las diferentes categorías que nosotras presentamos, iniciando con la categoría de factores individuales, con su respectiva subcategoría de habilidades y atributos de empleabilidad, en la cual se habla que en el mercado laboral se ha vuelto más exigente tanto en términos de habilidades cognitivas como no cognitivas y el manejo de las nuevas tecnologías, así es como lo menciona Montero y Novela en 2021. Este habla acerca de la importancia del manejo de las tecnologías y cómo estas van a influir en el cambio en el perfil laboral. Gracias a esto, gracias a este cambio de perfil laboral, las mujeres han tenido que tomar conciencia de la importancia del desarrollo de habilidades que les van a permitir como herramientas para próximas adaptaciones en el mercado laboral. Y va de la mano con el papel de la persona orientadora, ¿verdad? En cuanto al autoconocimiento que esas van a tener de sí mismas, como fue el caso de la participante número 2, en donde toma conciencia de las características que tiene y así pueda tener una detección de oportunidades según su perfil de empleabilidad. Luego, en la búsqueda de empleo, se habla acerca del proceso de inserción laboral y cómo esto se desarrolla en un periodo, ¿verdad?, en el que se mezclan las situaciones de búsqueda de empleo, desempleo y formación, según Verdier y Woodford, 2018. En esta subcategoría se comenta un poco acerca del aprovechamiento de esos espacios en el que las mujeres se encuentran en esta búsqueda de empleo, para aprovechar esos espacios para su formación en el desarrollo de habilidades y crecimiento laboral y personal, situación que vemos reflejada en las oportunidades que brinda la Municipalidad de Alajuela en esta oficina de capacitación y empleabilidad, en donde, bueno, primero cuentan con un gran staff, ¿verdad?, para el apoyo, contando con psicólogas, con orientadores y recursos humanos, y pudimos evidenciar
que en esa experiencia de las mujeres participantes, solo 1 de 10 tuvo una claridad acerca de esas funciones y esos servicios que se brindan en la municipalidad, como fue el caso de la mujer participante número 8, que nos comenta que ella pudo conseguir un empleo gracias a ellos, en el que pudo estar 3 años sin ver. Luego pasamos a la categoría de circunstancias personales, donde se habla acerca de las circunstancias del hogar y se comenta que las responsabilidades del hogar en mayor medida recaen sobre la mujer y cómo cuando hay presencia de menores de niños, ¿verdad? Menores de 15 años, como lo comentan los autores, existen menos posibilidades, o se limitan un poco las oportunidades de la toma de decisión para poder acceder a un empleo. Bueno, la mujer número 4 lo evidencia, ¿verdad? Comenta que tiene hijos menores y también se puede ver reflejado con lo que mencionan los profesionales, en donde mencionan que aunque ellas quieran trabajar, siempre tienen, digamos, que asumir muchas labores domésticas, que es un recargo. Al suceder esto, llegan a ser dependientes económicamente, ya sea de sus familiares directos o de sus parejas, como fue el caso de la participante número 3, en el que el esposo se hace cargo de la casa. Luego, en la subcategoría de la cultura del trabajo, hicimos un análisis del conocimiento del medio que tenía esta población en relación al conocimiento de los trabajos que tenían las personas a su alrededor y si este le generaba alguna expectativa o no. La participante número 3 menciona que su mamá trabaja en una empresa en el Coyol, que tiene una tía que trabaja en aduanas y que la hermana estudia psicología en la universidad, y le genera una expectativa porque se da una idea de lo que está buscando y lo que quiere llegar a trabajar. Luego tenemos que la participante número 4 menciona que todos a su alrededor, familiares, hacen teletrabajo porque saben de redes e incluso su hermano trabaja para Microsoft. Esto le genera una expectativa para poder trabajar en la comodidad de su casa. Por lo tanto, podemos ver también cómo este conocimiento, disculpe, podemos ver también cómo este conocimiento de los trabajos de las personas cercanas a ellos les generan una expectativa y les permiten tener más adelante una herramienta que es clave para la inserción laboral, la cual es poder analizar las oportunidades laborales y cuáles de estas se ajustan a sus realidades y a sus necesidades. Luego, por último, en la categoría de circunstancias personales, se habla acerca del acceso a recursos y cómo esos llegan a tener un peso importante en la toma de decisiones. McFly y Lindsay mencionan que es posible que una persona no pueda conseguir o aceptar un empleo debido a faltas de infraestructuras, guarderías o medios de transporte adecuados en su zona, como fue el caso de la participante número 3, que comenta que, bueno, ella depende en ese momento para transportarse de la pareja, ¿verdad? Pero que si fuera el caso de que se tiene que transportar en medio público, es ineficiente en la zona en la que ella vive. De igual forma, la parte económica se ve reflejada, las limitaciones bueno, por ejemplo, la participante número 1, dice que, bueno, que a veces no sabe de dónde sacar, ¿verdad? Para ir, ya que cuando la llaman a las entrevistas de trabajo, pues tienen esas limitaciones. Entonces, recae como ese peso y en la parte motivacional, pues puede afectar, ¿verdad? En esta parte en las mujeres. Luego tenemos la última categoría, la de los factores externos, con la subcategoría de factores de contratación presentes en la selección de los empleadores. Tenemos el perfil laboral, ¿verdad? Que en la actualidad las demandas que exigen los empleadores ponen en desventaja a las mujeres frente a las oportunidades laborales, porque muchas pueden ser las distintas demandas, ¿verdad? O requisitos para entrar a un empleo. Eso va dependiendo del tipo de empresa o el tipo de puesto en el que desea alcanzar una persona. Pero lo cierto es que hay algunos requisitos que sí ponen en desventaja a las mujeres, como por ejemplo la experiencia laboral, como podemos ver lo que menciona el profesional participante número 2, que generalmente el hombre está más activo en el tema laboral y tiene más experiencia, pero que en temas de estudio las mujeres están muy bien capacitadas y que tal vez esa es la variable que él ha observado y que otras empresas le han mencionado. Peláez y Rodríguez mencionan que la incorporación en el mercado de trabajo no es una situación homogénea, sino que está trazada por la interacción de diversos aspectos, como la clase, la educación, la edad y lo que resaltamos en esta investigación, el sexo.
Luego tenemos el proceso de contratación, que en estos procesos de reclutamiento se siguen reproduciendo desigualdades que afectan a las mujeres, como lo podemos ver en la mujer participante número 5, que en una entrevista de trabajo le preguntan si tiene hijos o incluso si tiene pensado llegar a tenerlos. Esto se refuerza con el profesional participante número 3, quien menciona que de su experiencia ha visto cómo piden currículums con fotos cuando por ahora por ley no debería ser así, entonces ha observado cómo hay un machismo interiorizado en las empresas. Velázquez y Díaz mencionan que esta desigualdad laboral genera consecuencias negativas para las personas, tanto en su área laboral, en su área personal y familiar. Pero podemos ver cómo incluso esto puede indisponer a las mujeres ante las propuestas de trabajo y las oportunidades que se le presentan. Luego tenemos en las brechas de género, que una vez las mujeres ya posicionadas en un lugar de trabajo tienen dificultades en las oportunidades de crecimiento. Esto lo hizo el profesional participante número 4, donde menciona que hay una teoría de discriminación y desigualdad en cuanto a los salarios, en los ascensos y en los puestos de toma de decisiones para las mujeres. Urien y Vega, 2021, citando a Thompson, mencionan que hay una poca valoración del trabajo de la mujer, una discriminación por parte de los empleadores y una perspectiva pobre de liderazgo que pueden ellas llegar a desempeñar, una poca confianza y la maternidad que sigue siendo una variable que se presenta. Luego tenemos las condiciones laborales, que las mujeres tienen una dificultad a la hora de hacer una conciliación entre las responsabilidades del hogar y las condiciones laborales, como lo menciona la participante número 7, que en su trabajo no tiene tiempo para poder disfrutar con su familia. Entonces, eso ha sido una de las motivaciones que la ha llevado a querer cambiar de empleo, porque no todo es el trabajo ni el dinero, sino que es consciente que los niños están pequeños y que necesitan de ella. Mora y Guerrero y otros autores mencionan que las mujeres se ven obligadas a compatibilizar la maternidad con sus trayectorias laborales, y esa es una de las barreras que se presentan en los procesos de inserción laboral de las mujeres. Luego tenemos la categoría de servicios de intermediación y de orientación laboral. En el servicio de intermediación laboral, que le brindan a las mujeres las herramientas y apoyos que contribuyen para obtener un empleo y abrirse a más oportunidades de crecimiento. Esto es muy importante, que este acompañamiento se realice tomando en cuenta las condiciones del mercado laboral actual, como lo menciona el profesional participante número 3, que menciona que el servicio de formación y capacitación tiene que estar ligado a las situaciones del mercado de hoy. Massa 2003 menciona que esos servicios de intermediación laboral deben abordar problemas urgentes del mercado de trabajo, como la rotación laboral, la discriminación, entre otros. Luego tenemos la orientación de cómo debe favorecer los procesos de la empleabilidad, brindando a la población las herramientas necesarias para mantenerse vigente en un mercado laboral tan inestable y donde se presenta desigualdad. Como lo menciona el profesional participante número 5, que es necesario que existan procesos de desarrollo humano, que se genere autoconocimiento, que haya un conocimiento del medio y del mercado laboral, que se prepare para la toma de decisiones correctas y para la construcción de un proyecto laboral. Murillo, además de esto, menciona que es necesario que haya un proceso de ayuda y de acompañamiento a lo largo de la vida laboral que le permita a la persona poder potenciar las habilidades y competencias necesarias para obtener un empleo. Bueno, con relación a las conclusiones de esa investigación, de igual forma están categorizadas por los diferentes factores, en donde se habla acerca del género y los roles, ¿verdad?, asignados que influyen en la toma de decisión y en el aprovechamiento de estas oportunidades laborales que tienen las mujeres, que se deben de adaptar a sus realidades. Luego también se habla acerca de la falta de claridad y conocimiento de los servicios brindados en la Oficina de Capacitación y Empleabilidad, y cómo se podría como aprovechar más esos recursos, ya que son gratuitos. Entonces, cómo ellos se podrían capacitar más, que viene relacionado con el tercer punto, que es la importancia de la preparación y el desarrollo de sus habilidades, y cómo puede hacer soporte con el siguiente, ¿verdad? Que es como el desarrollo de sus habilidades, más que todo en esas habilidades de la industria 4.0, donde se habla acerca de las tecnologías y demás. Luego, en las circunstancias personales, se concluye acerca de la toma de decisiones laborales, que está influenciada por el círculo social más cercano. Esto porque el círculo, como lo mencionábamos antes, puede influir de manera positiva en las expectativas y en los beneficios que ellas quieren obtener más adelante en sus futuros trabajos. Luego, la dependencia económica, vimos que es una realidad
de las mujeres de esta investigación y cómo es que el apoyo familiar puede tener un gran valor, ¿verdad?, para la motivación que estos tengan al momento de buscar un trabajo e incursionarse en el mundo laboral. Por otro lado, también el acceso a los medios de transporte puede tener un desgaste físico y emocional, porque no va a ser lo mismo para una mujer que cuente con uno y otra persona que no, y que tenga que recorrer rutas largas o demás y tener que hacer los ajustes de horarios y costos. Entonces, bueno, eso también es una variable importante en la motivación de las mismas. Por otro lado, los factores de barreras laborales, que también se habla acerca de, de los impedimentos o de las barreras que han tenido como a nivel de horarios, de salarios y requisitos para poder optar por un empleo. Y el balance de la vida laboral y familiar, cómo ha tenido que haber una conciliación para que esto no afecte de manera negativa en el bienestar emocional de la mujer en cuanto a poder como equiparar el tiempo, ¿verdad? Y que esto no genere este miedo de por cuidar a uno, de descuidar al otro, ¿verdad? Que es la parte laboral y familiar. Luego, el apoyo a los servicios de acompañamiento en relación a las habilidades, al desarrollo de habilidades y el acompañamiento que ellos tienen. Y el conocimiento, ¿verdad?, del medio que van a tener. Por último, la labor de la disciplina de orientación como un acompañamiento integral para esas personas, y también la importancia que tiene en la parte de los procesos de integración, bueno, en la parte de los procesos de reclutación, ¿verdad? Para que estos sean legales y sean justos, como hablábamos antes, con los ejemplos que daban. Por otro lado, bueno, no, sí, los servicios de la disciplina de orientación, ya ese era el último punto. Bueno, con las recomendaciones hacia las mujeres participantes, se les recomienda una capacitación constante en este tema de las habilidades tecnológicas, buscar una distribución equitativa en las tareas y responsabilidades del hogar para que puedan optar más y el peso no se les recargue a ellas y puedan optar por oportunidades laborales, acercarse a los servicios de intermediación laboral y poder sacar provecho de estos para poder crecer profesional y personalmente, y también identificar una red de apoyo, ya sea familia, amigos, profesionales que les ayude y les motive en ese proceso de búsqueda de empleo. Ahora, en cuanto a las recomendaciones a los profesionales en orientación, la importancia de seguir incentivando la investigación y estudios relacionados con el área de la orientación laboral, ¿verdad? Con el fin de hacer crecer tanto la disciplina como profesión en su ejercer. Luego, el plantear nuevos espacios de trabajo en sectores no tradicionales que le permita a los profesionales de orientación acercarse y conocer las necesidades de distintas poblaciones, tanto en instituciones públicas como privadas. Y la importancia de la actualización profesional, pero no solamente en el área de la orientación, sino también en la parte multidisciplinaria, ¿verdad? De todas las otras profesiones que pueden ser partícipes también del apoyo y la inserción laboral. Luego tenemos las instituciones y servicios de apoyo. Las recomendaciones serían apoyarse en las plataformas digitales con el fin de alcanzar la mayor cantidad de población y hacer llegar información para su provecho. Luego, la importancia de la adquisición de recursos emocionales, que es brindarle a las personas las herramientas suficientes para poder moverse en un mercado laboral de incertidumbre como el actual. Luego tenemos unas recomendaciones a la División de Educación para el Trabajo, que es brindar espacios de intercambio de los criterios profesionales, tanto de profesionales que ejercen como personas investigadoras en el área de la orientación, y también la importancia de los planes de estudio que garanticen a los estudiantes el poder tener aprendizajes y el poder tener las herramientas necesarias para acompañar a las poblaciones en el área de la orientación laboral. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias a ustedes. Si gustas, dejan de compartir para poder vernos más grandes. Y bueno, para dar inicio a la ronda de preguntas, observaciones, procedo a darle la palabra a las dos lectoras.
tal vez iniciando con Yasmín. Bien, bueno, muchas gracias. Quiero felicitarlas. Primero quiero iniciar esto con una felicitación muy sincera. ¿Por qué las quiero felicitar? Bueno, porque es evidente que hicieron una revisión documental bastante exhaustiva, se nota en el trabajo, lo logré notar. Las quiero felicitar también por el sentido humanista que ustedes fueron plasmando a lo largo de la tesis, que yo creo que eso es digno de admirar, porque si bien hicieron un trabajo de investigación muy valioso, lograron hacer una conexión humanista y que también se logra ver como esa parte tan necesaria e importante en el trabajo que ustedes realizaron. También el profesionalismo con el que hicieron las entrevistas, que también fue muy fácil de ver en el trabajo, a lo largo del trabajo. Quiero destacar eso y felicitarlas por eso. Muchas Y gracias. la gran habilidad y capacidad que ustedes tuvieron para ser muy insistentes, si quiero usar esta palabra, no sé, y para visibilizar el problema. Lo hicieron muy bien. O sea, a lo largo de la tesis, del trabajo que ustedes desarrollaron, hacen como que uno se conmueva con la situación, lo logran, ¿verdad? Si el lector se sumerge en el trabajo de ustedes, puede percibir eso, se puede sentir un poco sacudido y eso me encantó, porque eso demuestra mucha habilidad de parte de ustedes, ¿verdad? Y se nota el trabajo que hicieron. Entonces, eso quería felicitarlas por eso, no solo una felicitación general, sino reconocerles eso. Gracias. Y sí, de verdad hicieron un excelente trabajo, para mí fue muy bueno. Em, este tema que ustedes plantearon y desarrollaron es muy complejo, no es un tema que requiere de una atención lineal, es sumamente complejo. Estamos en un contexto en el que tenemos que considerar muchísimas variables. Sé que ustedes lograron aterrizar en sus conclusiones al derivar en las recomendaciones y conclusiones a las que llegaron, pero aquí quisiera como que ustedes un poco nos soltemos un poquito, ¿verdad? Y ya ustedes como profesionales que son, tratemos como de conversar o me gustaría un poco escucharlas a ustedes, que ustedes me cuenten desde la experiencia que tuvieron a raíz de esta investigación, ¿cuáles creen ustedes que son las herramientas que ustedes podrían trabajar o cuáles podrían visualizar ustedes, podrían ser las herramientas a trabajar con esta población? Ya cuando vemos la situación y ya ustedes tuvieron un acercamiento, usted como profesional, esto va para Daniel y Yerlin, cualquiera de las dos, usted dice, bueno, yo creo que ahora que conozco esto, tengo un acercamiento con esto, yo creo que yo podría trabajar desde o con, me gustaría escucharlas. Casi No sé siempre, si soy clara con mi pregunta. no, sí se nos escucha bien. Que normalmente cuando Jerlyn y yo estuvimos realizando este trabajo, nos gusta muchísimo trabajar en conjunto y siempre debatimos, entonces tenemos alguna idea y la otra la complementa muy bien y nos gusta mucho porque a algunos nos gusta esta área de la orientación, ¿verdad? La parte laboral, pero bueno, con respecto a las herramientas. Sí, yo creería, ¿verdad?, que en el proceso de investigación se ha visto como la importancia de de que esta población, ¿verdad?, tenga las herramientas para una correcta toma de decisiones, ¿verdad? Porque si bien el mercado laboral es un lugar en el que encuentra mucha inestabilidad o incluso en la que persiste, ¿verdad?, la desigualdad, es importante que ellas tomen las decisiones para saber qué es el puesto de trabajo los que quieren o a qué es lo que quieren lograr a nivel laboral, ¿verdad? Y que también haya esa flexibilidad que nosotros tenemos que acompañar en ese proceso, ¿verdad? Que no es algo meramente que lo establecemos como un proyecto como tal, sino que vamos a ir acompañando en la construcción de ese proyecto, ¿verdad? Laboral, que va a tomar una toma de decisiones, pero que tiene que ser un proceso flexible y muy aterrizado a la realidad. Entonces creo que es importante en esa parte del acompañamiento y la toma de decisiones de esta población. Sí, que eso también va a ayudar con la parte de la autorrealización como persona, ¿verdad? Eso lo va a complementar y el acompañamiento como profesionales va a poder también aportar en esa parte del autoconocimiento que la persona tenga para poder tomar para poder realizar esa toma de decisiones y poder ver cuáles son mis habilidades y cuáles son también las capacidades que tengo según mi realidad y según mi contexto. Sí, que tiene que ser también un proceso muy empático, ¿verdad? Desde nuestra disciplina, porque
y las mujeres tienen una vivencia diferente, ¿verdad? Bueno, ahora vemos con las que tenían hijos muy pequeños, entonces también y es como entender la vivencia, la experiencia, ¿verdad? De la búsqueda de empleo de cada una de ellas y de poder acompañarlas en esa flexibilidad, pero en esa empatía. Y el autoconocimiento también, de verdad, de que ellas vean cuáles son sus habilidades como personas y que no solamente son madres, sino que también tienen muchas habilidades más, muchas herramientas que les permiten ser personas empleables. Entonces, como visibilizar esto en la población también. Gracias por no romantizar el tema. Lo están haciendo muy bien y me encanta saber que son mis colegas. Me encanta eso. Muchísimas gracias, Jan. Cedo la palabra a Evelyn. Adelante. Gracias, buenas tardes. Bueno, me uno inicialmente a las felicitaciones de la profesora Yasmín. En realidad, igual, de mi parte quiero eh, felicitarles por este proceso que han venido desarrollando. Yo sé que no fue fácil. Hace unos añitos atrás nos vimos por las aulas y bastantes cosas han pasado en este tiempo. Sin embargo, creo que las cosas buenas merecen tiempo. Y así tenía que ser, ¿verdad? Tomarse en el tiempo necesario para hacer las cosas bien y para desarrollar un trabajo pues que realmente las identifique a ustedes. Así que pues felicidades por ese proceso y por desarrollarlo pues con la mejor calidad posible. Y bien, entrando un poquito también en materia, vamos a valorar algunos de los aspectos que ustedes nos mencionaron. Creo que la presentación está muy clara, ¿verdad? En cuanto al contenido, la estructura y los alcances, ¿verdad? Que ustedes logran definir a partir de sus recomendaciones. Sin embargo, a mí me gustaría que a partir de la experiencia que han tenido, no solo con el proceso de investigación, incluso con su propio desarrollo profesional, porque ya ustedes tienen bastante tiempo también de estar laborando, ¿verdad? En el campo de la orientación. Pero obviamente al tener una investigación con los datos que nos acaban de explicar, ¿verdad? Y que arrojó esta investigación, pues tienen una formación más certeza para darnos cierta información. Y por ahí va mi pregunta. Cuando ustedes nos hacen las recomendaciones, hablan, por ejemplo, de la importancia para el profesional de la orientación o la persona profesional de orientación, pueda incentivarse en más investigaciones, que tenga nuevos espacios, que se actualice, ¿verdad? Profesionalmente. Pero, ¿cuáles creen ustedes que son las limitaciones que tal vez nos han o no nos han Perdón, permitido Evelyn, pero es que hacer se le eso? corta. Perdón. Ahí tal vez, ¿me escuchan mejor? Sí, Yo sí la es que ya escucho empezó, bien, es que pero aquí podría empezó a ser de llover. conectividad, sí. Sí, Ok. perdón, yo también las escucho bastante bien. Es que hace un rato en la prueba también sucedió algo similar. Si avanzara la situación, entonces cualquier cosa hacemos una pausita como les indicaba y luego continuamos, ¿verdad? Ok, De momento, se escucha bien, sí. Ok, perfecto. tal vez entonces, chicas, la idea es, con Ok. toda la información que ustedes tienen en este momento, como investigadoras y como profesionales de la disciplina, ¿cuáles serían los retos que tiene la persona profesional, ¿verdad?, de la disciplina orientadora en el ámbito específico de la orientación laboral? ¿Qué retos tenemos? Los retos, ¿me puedo repetir? En el ámbito de la disciplina de orientación laboral. No, más bien como profesionales de la orientación, pero específicamente en el ámbito de la orientación laboral, ¿verdad? Que es la que ustedes nos están comentando con esta investigación. ¿Cuáles son esos retos que se nos presentan para poder alcanzar esto que ustedes nos proponen? Porque obviamente sus hallazgos son muy significativos. Bueno, yo creo que uno de los principales retos, ¿verdad? Es el poder trabajar de forma interdisciplinaria, porque no siempre es sencillo, ¿verdad? Para los profesionales de orientación, que, ¿verdad? Trabajar en el término, bueno, en el área de la educación, cuando todos somos orientadores, no es sencillo, pero vamos en la misma línea, pero es un gran reto el poder ajustarse a equipos de trabajo interdisciplinarios, que es lo que requiere la inserción laboral, ¿verdad? Que no solamente nosotros como profesionales en el área de la orientación laboral, de personas, bueno, lo veíamos en la municipalidad, de recursos humanos, psicólogos, ¿verdad? Y entre otros profesionales que nos van a enriquecer la intervención que se haga a esta población y que necesita, ¿verdad? De ese acompañamiento a nivel integral. Y por integral no solamente es desde nuestra disciplina, sino que también desde otras áreas y otros profesionales que en su campo de acción. Entonces yo creo que uno de los, ¿verdad? Que de los retos que hemos visto es la importancia
de ajustarse al trabajo interdisciplinario. Sí, y también como la entrada al campo laboral, y como a otros campos que no sea la parte educativa, en la parte laboral, en empresas, y también como poder evidenciar la necesidad del profesional en orientación en estas áreas, que son, bueno, como tal vez, bueno, sí, como áreas que no son usuales para las personas de orientación, y poder evidenciar la necesidad de nuestro aporte como profesional en estos otros ámbitos. Y agregado a eso de Dani, ¿verdad? O sea, el compromiso, como el compromiso social que tenemos como profesionales en orientación, ¿verdad? Entonces, o sea, acercarnos a esta población que está teniendo esa necesidad desde estas áreas laborales y saber que nosotros podemos colaborar desde nuestra profesión. Muchísimas gracias. Así. Le cedo la palabra entonces a Josué, adelante. Muchísimas gracias, doña Erika. Dani Yerling, también, muchas felicidades. Ahora eh, podemos ir haciendo un poquito de memoria desde la primera vez que nosotros nos vimos para poder discutir sobre este tema, ver las posibilidades de acompañarlas, ¿verdad? Como tutor. Y yo sí quisiera hacer un poco mías también las palabras de doña Erika que dijo al inicio, ¿verdad? Que este proceso es de mucho crecimiento personal y profesional. Ojalá que cuando ya terminemos este susto, ¿verdad? De hacer la defensa de tesis, pueden ir reconociendo cómo han crecido ustedes como personas y como profesionales, más allá de solo entregar un producto como tal. Yo sí lo he visto a lo largo de todo este proceso, ¿verdad? Cómo ustedes han ido creciendo en su capacidad de análisis, en su capacidad de redacción, en su capacidad como investigadoras, propiamente. Y con relación a ese tema de capacidad de investigadoras, ustedes también generaban una recomendación a la DEP, que era justamente, ¿verdad? Como un proceso de reunión, ¿verdad? Con personas que trabajan en el área de orientación laboral o que hayan investigado en orientación laboral, y a pesar de que ustedes todavía andan diciendo que son contextos no tradicionales, yo ya no estoy seguro si realmente orientación laboral ya lo podemos ir haciendo así, sobre todo con el establecimiento de la ANE y con el sentido también de que desde la DEP se genera mucha investigación en orientación laboral. Entonces, ya hay un cuerpo de conocimientos bastante grandes que hemos ido concluyendo a través de las investigaciones. Aquí voy con todo esto. Y si a ustedes las invitaron, ¿verdad? Para poder contar a estos estudiantes, ¿verdad? Que están en formación sobre procesos, ¿verdad? De investigación, tendría como dos preguntas que hacerles. Uno, aquellos aprendizajes que no se ven en los cursos de investigación, pero que ustedes fueron obteniendo a través de esta experiencia y que ustedes consideren que son importantes, que cualquier, digamos, estudiante, ¿verdad?, que está llevando los cursos de licenciatura e investigación, deban conocer antes de ir al trabajo de campo, ¿verdad? Que ustedes digan, y ellos sí o sí ustedes tienen que manejar eso o van a enfrentarse a esas situaciones que van teniendo por aquí. Y la segunda pregunta, digamos, en ese marco, ¿verdad?, de conversación que se puede tener, temas a futuro, que a partir de sus resultados y del análisis que ustedes hacen de esta investigación, ¿qué tema o qué temas a futuro pueden haber con el tema de empleabilidad y mujeres? Para retomar un poco, son los aprendizajes fuera de las aulas, ¿verdad? O sea, para prepararnos para el trabajo de campo, y temas a futuro que se puedan realizar. Ok. Bueno. ¿Piensas? No, si quieren decir. Ok, bueno, pero yo creo que ya es incluso parte de lo que ya hemos mencionado, tal vez retomando, que es importante antes de irse al campo en el tema de la investigación. Yo creo que tener la apertura de saber que vamos a escuchar, ¿verdad? Que vamos a escuchar distintas realidades, distintas vivencias, y que es importante que seamos empáticos
empáticos en ese proceso, esa flexibilidad que ahora mencionaba, que es muy importante, ¿verdad? Que la teoría nos dice una realidad que están viviendo, pero sí necesitamos, además de la teoría, el poder escuchar a las personas que están inmersas en esa experiencia y lo que nos quieren contar, ¿verdad? Porque al final eso enriquece el proceso de la investigación, eso le da validez. Entonces creo que es importante el estar abiertos a la escucha, el poder tener tiempo para explorar, ¿verdad? Que a veces los procesos de investigación tienen poco tiempo, pero creo que es importante dedicar ese tiempo al acercarse y de conocer una realidad que en este caso la población de mujeres, ¿verdad? Nos dio a nosotros ese enriquecimiento en la investigación, ¿verdad? De poder conocer qué pensaban, qué expectativas tenían, cuáles eran las dificultades y el poder incluso acompañarlas en ese proceso, ¿verdad? De escucha. Entonces creo que sí es importante el tema de estar abiertos a la experiencia en cuanto a escuchar, acompañar en cuanto a la flexibilidad de las personas y la población en la que vamos a estar inmersos, ¿verdad? Respetar mucho la vivencia de cada uno de ellos. Sí, eso, como dice Jerlyn, o sea, fuera de las aulas, la teoría de que, bueno, siempre se generaliza, ¿verdad? Sin embargo, cuando ya usted llega al campo, puede ver que las vivencias son completamente diferentes y cómo usted también tiene que estar preparada emocionalmente y psicológicamente para poder hacerle frente a todas estas realidades que nos presentan, ¿verdad? Para no caer en, como decía antes también, en ese romanticismo, sino también prepararnos em, profesionalmente para poder enfrentar esto de la mejor manera, ¿verdad? Entonces sí, creo que una preparación también emocional y psicológica es muy importante para no caer. Bueno, sí, con los temas a futuro. Yo no Sí. encontré pregunta. Era la segunda era acerca de los temas a futuro, ¿verdad? Con relación al tema de la empleabilidad. Bueno, antes también comentábamos, Derlin y yo, acerca de la importancia, por ejemplo, del acceso que hemos logrado tener gracias a la tecnología. Entonces, en la Municipalidad de Alajuela, el alcance que se ha podido tener a las mujeres por medio de esto de las redes. Entonces, ahora que es como lo más reciente, poder sacarle como provecho a esta parte tecnológica para tener un mayor alcance tanto en la parte laboral como en la parte de la laboral como en empresas, en esa parte de la municipalidad de Alajuela, poder llegar a tener un alcance con las mujeres y poder mantenernos como en constante actualización, porque esto va muy rápido, digamos, de poder utilizar de manera adecuada y sacarle todo el provecho a los recursos que tenemos también. Y que fue muy interesante también como en el proceso escuchar a los profesionales de la municipalidad que decían que, ¿verdad? Que la población de mujeres era quienes más accedían al perfil que ellos tienen de Facebook, donde ponen información sobre los servicios que brindan, ¿verdad? Y los puestos de trabajo, entonces que esa población era la que más se acercaba según las estadísticas que ellos tenían. Y en la Agencia Nacional de Empleo, que también nos contaron un poquito de las asesorías que daban por medios virtuales, ¿verdad? Entonces, cómo eso también nos permite a nosotros el poder ver cómo la profesión se empieza a adaptar a medio, ¿verdad? La industria 4.0, la parte más tecnológica, e incluso nos brinda otro montón de herramientas que tenemos que investigar, ¿verdad? O sea, ahora cómo es el quehacer de la disciplina, del profesional en orientación dentro de estos medios tecnológicos, ¿verdad? ¿Cuáles han sido los alcances? ¿En qué población podemos llegar? ¿Qué más hace falta? En cuanto a acercarnos a las necesidades de una población en específico. Entonces, creo que también con mi compañera Daniela, creo que eso es muy importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Josué. Ahora le cedo la palabra a Víctor. Muchas gracias, doña Erika. Muchas gracias, chicas. La verdad que nos han presentado un muy buen informe, ¿verdad? De su proceso de investigación. Lo que me gusta es que hay un dominio de lo que se está conversando, ¿verdad? De lo que se está dialogando. Hay cualquier cantidad de factores por destacar, ¿verdad? Voy a mencionar solo algunos que creo que son relevantes para nuestra disciplina y particularmente para el reforzamiento de la formación que se hace desde nuestra carrera. Lo que destaca creo acá principalmente es este trabajo que ustedes hacen en apoyos al desarrollo
al desarrollo social, desarrollo humano, áreas no tradicionales, ¿verdad? Ustedes vienen acá haciendo una identificación de factores protectores muy interesantes, desprendidos de de este tipo de proyectos que tienen que ver ¿verdad? Con el interés y desarrollo social, con interés y desarrollo social. Creo que también hacen una identificación de factores de riesgo muy oportuna que de alguna manera nos permiten la vigencia de nuestra disciplina en este tipo de ámbitos, ¿verdad? Si bien es cierto, ya hace algunos años hemos venido incorporando profesionales de la orientación en distintos ámbitos, entre esos, por ejemplo, proyectos que tienen que ver con organizaciones no gubernamentales, municipalidades, ¿verdad? Y demás. Creo que la sostenibilidad y la justificación de esta intervención disciplinaria es sumamente relevante y ustedes pues hoy lo que están es reforzando esta área, brindándole oportunidad por supuesto a pues tanto ustedes abren brecha como nuevos profesionales de la orientación que puedan incorporarse a otras áreas similares a estas. Creo que este trabajo que ustedes presentan, donde destaca esas oportunidades de posibilidad de empleabilidad y de construcción de carrera, también es sumamente valioso y vinculado con nuestra disciplina. Este factor del que se habla ahorita, de la inclusión de las tecnologías como una herramienta, ¿verdad? La cual ya pues tenemos que incluirla y no solo incluirla, sino ya manejarla y desarrollarla apropiadamente como lo que es, ¿verdad? Una herramienta de apoyo. Creo que viene siendo muy valioso también y el abordaje para visualizar, ¿verdad? Esta brecha o estas perspectivas que tienen que ver con igualdad y equidad de género en ámbitos ocupacionales también es muy valioso. O sea, yo le veo por todo lado factores muy positivos a esta presentación que ustedes nos han realizado y quiero agradecerles porque, como le digo, para nosotros desde la División de Educación para el Trabajo es vital poder extendernos a otras áreas ocupacionales de la formación de los perfiles que hacemos, pero también darle sostenibilidad y justificar los que ya tenemos, ¿verdad? Entonces, cualquier persona que esté interesada en desarrollar proyectos y se pregunta qué hace una persona profesional de la orientación, pues con este trabajo creo que queda muy claro. Entonces, quiero felicitarlas por eso. Gracias. Nosotros, a nivel de plan de estudios, pues hemos tratado también de ir haciendo algunos cambios importantes para trabajar este aspecto de empleabilidad, pero creo que hemos tratado también de fortalecer, al menos a nivel de licenciatura, con un curso específicamente complementado por otros de temáticas, el de proyectos, que trata de incentivarles y estimularles a que ustedes también, como egresadas nuestras, pues empiecen a pensar no solo en lo que ya tenemos como ámbito laboral, que es la parte educativa, sino también que ustedes empiecen a proponerse sus propios proyectos, ¿verdad? Laborales, ¿verdad? Que ustedes mismas generen esas oportunidades laborales. Entonces, yo les quisiera nada más hacer dos consultas. Una es si ustedes en este momento se sienten capacidad de poder hacer un emprendimiento de este tipo, que haga este abordaje social, y si en la carrera ustedes sienten que la formación que se les ha brindado con el plan de estudios les permite alcanzar esa perspectiva, ¿verdad? Esa visión futura de la disciplina. Eso sería mi intervención y les agradezco mucho lo que nos han presentado. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que yo acá tengo algo que mencionar. Bueno, mi compañera Yerlin y yo, cuando iniciamos a investigar, ¿verdad? ¿Cómo era que queríamos desarrollar esta investigación? Bueno, desde mi experiencia como estudiante en la Universidad Nacional y con estos cursos, yo siempre desde el primer año trabajé. Entonces, en muchas ocasiones, todas estas prácticas que teníamos que realizar, no tenía tiempo para ir a las instituciones como mis compañeros, ¿verdad? Entonces yo trabajaba en una fábrica. Por lo tanto, o sea, ahí fue cuando me di cuenta, o sea, no tenía otra opción, tenía que hacer los talleres y demás, y pues yo le pedía permiso al jefe, ¿verdad? Para realizarlos con mis compañeros de trabajo, siendo yo la menor, entre un montón de adultos súper grandes. Entonces, ahí pude yo desarrollar la mayoría de mis trabajos, de campo, y ahí también fue como donde se despertó
donde se despertó esa idea de la necesidad que hay de un orientador en el espacio laboral, ¿verdad? Luego se lo comentaba a Geraldine, y a Geraldine también le encanta la parte del abordaje laboral, ¿verdad? Como orientadoras, y nos complementamos un montón y hablábamos un montón de los temas y demás. Entonces, yo pienso que tal vez sí, digamos, todos esos abordajes que tuvimos que realizar, bueno, que se realizaron en su momento, estaba tal vez en la etapa de bachillerato. Entonces o sea, se tuvo que ajustar mucho a a este otro ámbito, ¿verdad? Al ámbito laboral. Entonces, tal vez como muchos de los temas que se dieron y muchas de las situaciones que usualmente estaban, como, que estaban como para adolescentes, como para niños y demás, por fuera, ¿verdad? Pues se tuvieron que haber ajustado para adultos. Entonces pienso que tal vez desde una base, sí, tal vez iniciar un poco más con la parte de otras nuevas áreas, y también como buscar espacios en empresas y buscar espacios en lugares laborales, ¿verdad? Creo que también hay las personas son súper agradecidas, los adultos son muy agradecidos de estos espacios que se les brinda para poder hablar de temas que tal vez no son como muy usuales. Entonces sí considero que desde la malla curricular sí se debería de ampliar y modificar un poquito, bueno, de ampliar un poco más para ese sector desde el inicio. Yo tal vez como desde mi experiencia, tal vez sí considero necesario, bueno, hace rato salimos de las aulas, Sí. ¿verdad? Pero tal vez sí importante porque fue nuestro proceso el que se dé la oportunidad de que vayamos al campo, ¿verdad? Porque a veces es como, es que hay que realizar el taller de autoconocimiento, entonces vayan, busquen una población y lo aplican. Entonces, uno que en ese momento, ¿verdad? Orientación, educación, la mayoría va a los colegios y aplica un taller de autoconocimiento, pero entonces, ¿verdad? El decir, no, vamos a ir a esas diferentes empresas, a Los Pinos, vamos a ir, ¿verdad? A zonas francas. A zonas francas, y van a aplicar un taller de autoconocimiento a una población de adultos, ¿verdad? Le hace el reto al estudiante y lo tiene que asumir, ¿verdad? Y bueno, creo que todos aquí, ¿verdad? Cuando salimos de la universidad estábamos todavía como ahí, ¿verdad? Conociendo un poquito la orientación, pero ya cuando empezamos a ejercer decimos, esto es orientación, ¿verdad? Entonces creo que en ese clic que uno hace, lo hace en el campo. Entonces sí que es importante que dentro de las aulas los estudiantes tengan la oportunidad de, por voluntad tal vez no lo van a hacer porque algunos, ¿verdad? Tienen muy vinculada orientación con educación, pero bueno, en el área educativa, ¿verdad? En realidad, pero sí es importante entonces convocarlos desde los procesos de inserción laboral, ¿verdad? Desde las empresas. Aquí también se hace orientación y eso nos permite a nosotros hacer un crecimiento, tanto de estos profesionales que vienen a futuro, ¿verdad? Como de la profesión como tal. Entonces sí creo importante que hayan esos espacios. Ahora, si nos vemos como haciendo un proyecto en cuanto a empleabilidad, pues sí, claro que sí, ¿verdad? O sea, este proceso ha sido muy enriquecedor, nos ha dado muchas habilidades, también mucha, o sea, como la necesidad de acompañar a esa población. Creo que en las entrevistas cuando hablábamos Sí. cuando hablábamos con los orientadores que trabajaban en la Agencia Nacional de Empleo, o sea, yo hasta que decía, qué orgullo la profesión, o sea, qué orgullo, el trabajo Sí. que hacen es increíble, ¿verdad? También lo que estuvimos conversando un poquito con la orientadora de la oficina de la municipalidad, ¿verdad? También, o sea, el trabajo que hacen es muy significativo, entonces yo digo, claro, o sea, si esta investigación y este proceso que nos ha hecho crecer, tiene que dar resultados, ¿verdad? Yo creo que sí nos vemos como haciendo algún Sí. proyecto en cuanto a la empleabilidad, ¿verdad? Entonces, creo que sí, creo que la respuesta es sí. Sí. Se le silenció. Muchas gracias, invitarlas por supuesto a que ojalá sigan esta línea de especialización, ya están haciendo un paso bastante importante en esta área y necesitamos fortalecerla mucho más. Tenemos muy buenas bases que pueden seguir siendo explotadas en esa área y invitarlas ojalá a que ustedes puedan ser partícipes también de esta especialización en el área de la orientación. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, a mí lo que me resta es felicitarlas a ustedes particularmente por todo el esfuerzo y sobre todo ese sello UNA que se nota en ese trabajo que realizaron. Indudablemente, cuando el estudiantado impacta realidades, el sello UNA está ahí.
muchas veces se hacen trabajos ¿verdad? No se desmerita que algunos son textuales, otros son investigaciones, pero cuando se impacta, se llega a un sector, un grupo de personas necesitadas realmente y se les da una respuesta y se les da apoyo, eso cambia vidas. Eh, ¿Verdad? El hecho de que una de estas mujeres cambie, consiga trabajo, cambie su situación de vida, imagínense el cambio que es para solamente una, ¿verdad? Y realmente creo que esto es exponencial. Entonces, felicitarlas, felicitar a la unidad académica porque si algo caracteriza la visión de educación para el trabajo, yo lo he visto en los múltiples proyectos que tienen ustedes, bueno, temas que abordan en los trabajos finales de graduación, y es ahí donde yo tengo un acercamiento mayor, es ese aventurarse y el siempre ir más allá de lo que tenemos hoy y siempre indagar en otros espacios laborales para el estudiantado. Desde hace muchos años, cuando yo estaba en el vicedecanato y que me tocaba también acompañarles en estas defensas, ustedes han empezado a incursionar en múltiples espacios y a abrir camino para el estudiantado. Y bueno, el estudiantado yo creo que ya lleva eso, ¿verdad? Implícito y también va buscando su propio camino y creándose espacios. Entonces, eso es de suma importancia, darle esas herramientas a nuestros estudiantes, porque el mundo cambia muy rápidamente, estamos cambiando las realidades, estamos cambiando nuestra composición sociodemográfica y a futuro vamos a tener que tener esa habilidad de entender que lo que existía antes ya no es, ¿verdad? Vamos a tener que encontrar otros espacios de trabajo, nuestra realidad se está transformando, sobre todo con la población adulta mayor. Y bueno, al darle esas herramientas, no le damos la receta porque eso no funciona. Muchas veces los estudiantes dicen, pero es que no me dijeron cómo hacer A, B, C. No, es que eso no es lo que tenemos que enseñarles. Les tenemos que enseñar y darles las herramientas para que por sí mismos busquen, se informen. No todo se puede eh, dictar en una clase, pero si el estudiante tiene esas herramientas para buscar la información que ahora está por todo lado, con todas estas herramientas tecnológicas, y también tiene las herramientas para determinar cuál es la información valiosa, veraz y cuál es la real, ¿verdad? Que también hay un espacio de alfabetización de lectura del entorno. Eh, entonces, yo digo, el trabajo está cumplido. Entonces, felicitarles a ustedes, comunidad académica, que brindan esas herramientas. Para mí, realmente siempre es sumamente eh, interesante el asistir a estos trabajos porque nunca se repiten el tema. Es decir, yo he visto en todos los espacios, en el PANI, he visto en cárceles, en centros penitenciarios, con adultos mayores, bueno, ahora, ¿verdad? Con un grupo de mujeres en municipalidades. Entonces, eso me alegra montones porque significa que se está haciendo un trabajo creativo, que se está haciendo un trabajo diferente, se están buscando opciones que realmente ayuden al estudiantado a ubicarse laboralmente, pero no solo eso, sino que den una respuesta a las necesidades de nuestra población, que es a quien debemos la universidad pública. Entonces, bueno, yo con eso yo no les voy a hacer ninguna pregunta, realmente ya todas se hicieron y quedó muy claro. Felicitarlas por este trabajo y nuevamente a la unidad académica y al equipo que las acompañó en este proceso que es medular. Entonces, bueno, no sé, Víctor, si usted es el que nos traslada a la salita y ya casi volvemos. Perdón, Muchas gracias. Listo, en un ratito nos vemos. Cualquier cosita les decía que durábamos un poquito, por aquello para que no se preocupen. Ya casi volvemos. Listo, muchas gracias. Felicidades. Gracias.